Hola, buenos días. Vamos a intentar resolver el examen de 2019 de la primera semana de estructuras algebraicas. Vamos a intentar ver a ver qué nos piden y qué argumentos podemos dar. Entonces, en el ejercicio número 1, en el apartado A, nos presentan un grupo cuyo centro, esto es una Z, tiene índice n. Y nos piden determinar el número de elementos de todas las clases de conjugación A. Bueno, nos piden determinar una cota y demostrar que esa cota es n. Para ello, primero recordar, ¿no?, que el número de elementos de una clase de conjugación A viene dado por el índice del centro del elemento A. Vale, el centro del elemento A, sí, aquí podemos determinarlo del índice, es porque es subgrupo de G. Vamos a verlo muy fácil. Ya que, por ejemplo, bueno, poniendo H igual a A, que es subgrupo de G, es el centro de A igual al centro de H, que es subgrupo de G. Perfecto. Z de G es subgrupo de G, evidentemente. Y después nosotros vemos que para todo elemento X perteneciente al centro de G, X es perteneciente al centro de A. Esto es, si X pertenece al centro de G, es porque el elemento X de G es conmutativo con todo elemento de G. Mientras que si un elemento X pertenece al centro de A, es que es conmutativo solo con el elemento A de G. Es decir, si lo es con todos, será con un subconjunto. Recordemos que esto es esto de aquí. La definición de Z de G es lo mismo, pero con las A's, no solo esta A, sino cualquiera perteneciente a G. Vale, aunque se cumple esta implicación, el recíproco no es cierto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo generado por A y B, completamente abeliano, nosotros podemos tener un elemento X perteneciente al centro de A. De hecho, debería ser X igual a A, debido a que, bueno, al cuadrado es igual a al cuadrado. Sin embargo, este elemento X, que sería A, insisto, no pertenecería al centro de G por ser AB distinto de BA, por ser el grupo G abeliano. Es decir, todo ello implica, ¿no?, que Z de G es subgrupo de CD. Y a su vez estos dos grupos son subgrupos de G. Esto es, sabemos que el índice de CDA va a ser menor o igual al índice de Z de G. Esto se puede ver por el teorema de Lagrange o por transitividad del índice. Y como esto nos han dicho que es igual a n, nosotros hemos establecido una cota al número de elementos de las clases de conjugación de A. Vale, pues en el apartado B nos presentan un grupo que tiene orden n. Y nos dice que tiene dos clases de conjugación. Entonces, orden n. Entonces nos piden determinar el valor de n, más que nada. Entonces, como el elemento de identidad siempre forma una clase de conjugación con un elemento, la otra clase de conjugación debe tener n-1 elementos. Y después también se sabe que la cardinalidad de las clases de conjugación debe dividir al orden del grupo. Esto es, n-1 debe dividir a n, y esto se cumple si solo si n es igual a 2. Así que nada, si un grupo tiene dos clases de conjugación, entonces ese grupo es de orden 2. Ejercicio 2, que a mí me ha parecido divertido.
es que nos presentan un grupo G con un subgrupo H, nos dan un elemento de G y un natural. Nos dicen que el máximo común divisor entre este natural y el orden del elemento X que antes nos han presentado es igual a 1, es decir, que son primos entre sí. Y nos piden demostrar básicamente que si el elemento X a la M pertenece a H, entonces X pertenece a H. La idea intuitiva que hay detrás de este ejercicio es la misma idea que vimos en el examen de 2018, la primera semana de estructuras algebraicas, al determinar que todo elemento A y J se podía poner de la forma A por B a la N. O sea, AB todo a la N. Es un poco esa idea. Vamos a formalizarla hoy. Y es que, bueno, si nosotros tenemos un elemento XM que pertenece a H, entonces, evidentemente, el elemento XM a la K1 va a pertenecer a H. Y, bueno, sí, va a pertenecer a H. Entonces, nosotros lo que vamos a suponer es que nosotros podemos determinar este elemento de aquí igual a X. A ver qué implicaciones se tienen que dar para que esto se cumpla. Recordemos que esto también es igual a X a la 1 más, llamemos al orden de xn para no ensuciar, n por k2. Porque x1 es igual a x, ¿no? Y x elevado a su potencia multiplicado por un entero es igual al elemento de identidad en G. Vale, entonces esto se cumple si solo si los exponentes son iguales. mk1 es igual a 1 más nk2. Y esto se cumple si solo si es mk1 más nk2' igual a 1. k2' igual a menos k2. Y esto de aquí se cumple si solo si m y n son primos entre sí. El famoso teorema, ¿no?, de teoría de números. Entonces, hemos visto que si m y n son primos entre sí, se puede llegar a la conclusión de que un elemento de la forma xm por k es igual a x. Esto es un elemento de la forma perteneciente a h, tiene el valor que tiene x y por tanto pertenece a h. Perfecto. Vamos ahora al ejercicio número 3, que en el ejercicio número 3 se nos pedía bueno, el apartado A nosotros lo que nos da es un grupo G y nos da la presentación, está aquí, 2A, 5B es igual a 0, ¿vale? Y 5A menos 3B es igual a 0. Y nos piden determinar el orden de un elemento. Para ello, lo primero que vamos a hacer es buscar, bueno, nos dicen que G es abeliano, es buscar a qué grupo G es isomorfo representado con las zetas. Entonces vamos a generar la matriz 2, 5, 5 menos 3. Vamos a hacer sustituciones de columnas y filas, ¿vale? Entonces aquí quitamos este de aquí y aquí nos queda esto de aquí y aquí, bueno, nos acaba quedando esto de aquí, vale. Entonces, nada, G es isomorfo a Z31. Esto es para todo elemento X perteneciente a G. El orden de X es igual a 31 porque, bueno, Z31 es el grupo cíclico de orden 31.
Y el apartado B, para resolverlo necesitamos, primero de todo, recordar una propiedad de los grupos cuyo orden es igual a P a la n, con P' y n natural. Hay un colorario que nos dice que si el orden de un grupo es igual a P a la n, entonces el orden de su centro no puede ser ni P a la n-1, ni el orden de su centro puede ser igual a la identidad. ¿De acuerdo? Entonces nos dicen que hemos encontrado un grupo que tiene orden P' al cuadrado. Y nos piden, pues, determinar a ver qué grupos pueden ser G. Entonces, bueno, teniendo este teorema justo encima, lo aplicamos. Entonces, nosotros sabemos que el orden de Z de G es distinto de P y que su orden es distinto de la identidad. Entonces, el orden de Z de G, por ser subgrupo de G y por tener que dividirlo por el teorema de Lagrange, este acento aquí no está, es igual a P al cuadrado. Esto es, G es igual a su centro y por lo tanto, G, esta es una doble implicación de hecho, es abeliano. Bueno, teniendo en mente que G es abeliano y sabiendo su orden, podemos utilizar el teorema de estructura de grupos abelianos finitos para determinar que G es igual, pues, al grupo cíclico de orden P', o determinar que, por dividir P a P, es este grupo de aquí. Entonces G puede ser o este grupo o este grupo. Bueno, no es igualdad, es homeomorfo, que en los anteriores vídeos estaba poniendo como igualdad y no es así. Y bueno, con esto quedaría resuelto el examen de 2019 de la primera semana.